Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: Decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridos fieles, Jesús viene en el barco a la otra orilla del lago de Tiberíades. Estamos en el cerro, en la colina, acompañados con Jesús y sus discípulos y la multitud que los seguía. La multitud que seguía a Jesús creaba un ambiente positivo. Aceptan a Jesús. Aunque las sanaciones de los enfermos son la razón principal por qué lo siguen. Su motivo todavía no es puro, pero favorecían a Jesús. Juan nota que era tiempo de Pascua. La colina, el hecho que estaban sentados y la cercanía de la Pascua, dicen que Juan a sus oyentes quiere abrir los ojos como el nuevo Mesías. En Jesús ocurre la acción salvadora de Dios, que también actuaba cuando salían los judíos de la esclavitud egipcia. El informe sobre la milagrosa multiplicación del pan, Juan empieza con un gesto. Jesús levanta los ojos. Es un gesto sencillo y solemne. Jesús nota a la multitud que le viene y empieza a hablar. Pregunta a los discípulos: ¿dónde van a comprar pan para tanta multitud? Juan dice que Jesús tenta a Felipe
No le pregunta qué esperaría, no le pregunta porque espera una respuesta de él, le pregunta porque en él quiere despertar la atención a lo que va a pasar. Jesús es el Maestro. El Maestro sabe que antes de que empiece a hablar y a hacer una cosa importante, primero tiene que despertar la atención de los discípulos, de los alumnos. Ser buen maestro no se consiste en transmitir a los alumnos lo que ellos no saben. Su arte y capacidad está en el hecho de transmitir a los alumnos aquello cómo despertar su atención, cómo abrir su mente, su razón y su corazón. La atención abre la enseñanza. Y Felipe, con su respuesta, realmente se hace atento a lo que es y a lo que tienen. Lo que tienen, 200 denarios, no basta para la multitud de gente que vienen. Su conocimiento y su experiencia ampliamos solamente si somos conscientes de lo que podemos y lo que no podemos. Y sus límites puede extender solamente aquel que ve sus límites. El conocimiento es parecido al hambre. Primero, tengo que ser consciente que no sé cómo estar abierto al conocimiento. Felipe, con ayuda de la pregunta de Jesús, se hizo consciente de los límites de su conocimiento y de su poder. Con eso se convirtió también en una persona atenta a lo que va a ser Jesús. Andrés, el hermano de Pedro, llega con la información que solamente confirma cómo Felipe ve la situación. Toda la comida en el monte, en la colina, son 5 panes de cebada y 2 peces de un niño. La atención que Jesús había despertado en el Felipe también pasó a otros discípulos. Andrés también se hizo muy atento. La atención crece en el grupo. La atención despertada dirige a la atención del otro. Jesús había despertado la atención en sus discípulos. Y después de eso ellos se le van a servir. Primero, porque van a invitar a los demás, a los hombres, a sentarse. Jesús con sus discípulos ya estaba sentado y ahora a todos los que habían llegado les invita a hacer lo mismo. La multitud, si juzgamos por el número de los hombres, era muy grande. Jesús toma los panes, pronuncia la acción de gracias y los repartió. Tomó, agradeció y le partió. Son los mismos gestos que se van a repetir en la última cena. Los oyentes, los lectores de Juan, la comunidad de los creyentes, en estos gestos reconoce la presencia eucarística de Cristo. Y Jesús hace lo mismo con los pescados. Comían hasta saciarse. Juan reconoce que Jesús ve el hambre humano, incluso antes de que ellos pidieran de comer. Él no quita la sensación del hambre, lo contrario, lo considera como un signo bienvenido y él busca la manera como saciar su hambre. Los hombres no son los seres que tienen que descuidar o negar su hambre. El hambre hay que saciar de buena manera, en buena compañía, con el agradecimiento. El hambre saciado da la sensación de la vida. Y Jesús tomará ese hambre humano como el hambre de Dios. Igual como sació su hambre físico, también les va a saciar el hambre de la palabra de Dios y de su cercanía. Después de haberse saciado, Jesús pide de sus discípulos a recoger los restos para que no se desperdicie nada.
Y solo cuando los discípulos tengan los 12 canastas de los sobres, muestra qué acontecimiento tan milagroso había ocurrido. Todos están saciados y sobró más comida de lo que había al principio. Juan acentúa la abundancia con la cual Jesús dona a aquellos que le siguen. La cantidad de los sobres abre los ojos a la multitud que se había reunido. Reconocen en Jesús al profeta que tiene que venir, a un Moisés nuevo. Reconocen que Jesús es especial y único, pero al mismo tiempo están en un malentendido. Hermanos y hermanas, entre varios mensajes del Evangelio de hoy, considero importante destacar dos. El primer mensaje es el mensaje sobre la inimportancia del dinero. Todos pensamos que dinero es importante, pensamos que sin dinero es imposible vivir. Y no hace falta mostrarlo. Cuando solo nosotros en la Iglesia nos ocupamos del dinero y todo lo relacionado con él, siempre de nuevo quejándonos que no lo tenemos suficiente, mientras al mismo tiempo tanto los creyentes como los no creyentes nos reprochan que eso es nuestra ocupación más importante, que lo tenemos demasiado. Y cuánta justificación para nuestra cuando no hacemos algo, justificamos con la falta del dinero. Falta de los matrimonios, la inmigración y tantas otras cosas en nuestra vida cotidiana, en la vida de nuestra familia, de la Iglesia, de la sociedad, encuentra su causa y su justificación en la mala estación económica de un individuo, de la familia, de la comunidad social. Al contrario de nosotros sobre el dinero y su valor para nuestra vida cotidiana, especialmente cuando se trata de resolver unas necesidades básicas, Jesús piensa diferentemente de nosotros. Él relativiza el dinero y su valor. En el Evangelio de hoy lo hace con la pregunta a Felipe. Dice el Evangelio para tentarlo, porque sabía bien lo que iba a hacer. ¿Y dónde vamos a comprar panes para que estos coman? Y Felipe cayó, igual como nosotros cada vez caemos, pensando que el dinero va a resolver nuestros problemas personales, sociales y los de la Iglesia. Dice Felipe, para 200 denarios del pan no basta para que a cada uno le toque un trocito. Y nosotros de varias maneras intentamos llegar al dinero, a veces utilizando unos medios injustos, pensando que con eso vamos a resolver nuestros problemas. Y el dinero no resuelve nada. Lo contrario, lo más que lo tienes, más lo necesitas. Y también más nos separa y nos hace preocuparnos solamente por nosotros, por nuestras familias. Y con lo que tenemos no podemos cambiar la situación de otros. Porque lo que tengo quizás es suficiente para mí, pero ¿qué es eso para los demás? No bastaría si cada uno recibiera algo, poco. El segundo mensaje es el mensaje sobre la importancia de compartir. Jesús en el Evangelio de hoy, cuando comparte, en compartir descubre una importancia grande. El compartir que podemos llamar el servicio al otro. Con lo que somos y lo que tenemos somos capaces de hacer aquello que no podemos hacer con ningún dinero. Cuando compartimos, eso nos puede cambiar a nosotros personalmente. Puede cambiar nuestras familias, desde las familias poco funcionales, hacer
unas familias que funcionan. Y eso puede cambiar nuestra comunidad eclesiástica y hacerla una comunidad que vive de acuerdo con los principios del Evangelio. Cuando compartimos, en eso encontramos la fuerza para cambiar la comunidad, y eso solamente puede cumplir el sentido de su existencia y hacer una comunidad con la medida del hombre. Solamente cuando compartimos somos capaces de hacer mejor el mundo en el que vivimos. Solamente cuando compartimos somos capaces de saciar el hambre y la sed del mundo. Por ejemplo, es el niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. En él podemos reconocer primero a Jesús, que igual todo lo que era y lo que tenía, compartió para saciar el hambre y la sed del mundo. Eso especialmente destaca el misterio de la Eucaristía que celebramos, en el que se regaló, se dio a sí mismo para saciar nuestra hambre y nuestra sed. En este niño también podemos reconocer la llamada de cada uno de nosotros, la llamada de la Iglesia y de cada cristiano individualmente. Es el niño que incluso lo que tiene y lo que es no lo guardó para sí mismo, sino poniéndolo en las manos de Jesús, lo compartió con los demás. Y así bastaba para todos. No fue solamente porque los 5 panes y 2 peces eran suficientes para todos, sino porque Él, cuando puso todo lo que tenía a la disposición de Jesús, dio un ejemplo también a los demás, para que ellos también vean lo que tienen, que compartan sus panes y sus peces y que los pongan a la disposición de Jesús. Y allí está el milagro, que siempre de nuevo es capaz de alimentar no solamente 5.000 hombres en el desierto, sino también a todo el mundo, acentuando fracción. También acentuamos el amor y el servicio. Esas son características básicas de Jesucristo. Eso deberían ser también 2 características fundamentales para nosotros que somos suyos. El compartir es el acto del servicio y del amor. Y con eso se puede hacer hasta incluso hoy, en nuestro tiempo, el milagro de la multiplicación. Es la conexión del Espíritu con la paz. Eso es la llamada en la que como cristianos, con toda la paciencia y humildad, somos llamados a vivir compartiendo nosotros mismos, para que después de eso podamos compartir también nuestras familias, nuestra realidad, el mundo y en el tiempo en el que vivimos. Hermanos y hermanas, cambiando a nosotros mismos. Cuando compartimos algo lo que tenemos, cambiemos también nuestras familias, nuestra realidad de la Iglesia y de la sociedad, el mundo y el tiempo en el que vivimos. Amén.